3, 2, 1. La filosofía del helenismo e Imperio Romano. Este apartado de filosofía del helenismo Imperio Romano puede tocarse en 5 puntos, que son número 1, la estoa, el hombre del realismo; número 2, el epicureísmo, antigua filosofía de la vida; número 3, academia y escepticismo, mirada de conjunto y crítica; número 4, peripato, filosofía enciclopédica; número 5, neoplatonismo, filosofía y religión. En la página número 217 tenemos nosotros 217. El apartado número 1, la estoa y el hombre del realismo. Como un preámbulo, leamos qué nos dice Hirschberger sobre este punto número 1. El hombre del realismo, los filósofos de la estoa. Es otra vez en Atenas donde desarrolla esta nueva rama del pensamiento filosófico, y el lugar de reunión dará asimismo nombre a la escuela. El vistoso pórtico de columnas decorado por Polignoto, Stoa Poikilia. Dividimos a sus filósofos en los 3 grupos de estos: estoa antigua, estoa media y posterior. En la estoa antigua es fundador de la estoa Zenón de Sitio, Chipre, que crea su escuela alrededor del 300 años antes de Cristo. Era discípulo de Crates el cínico, el megárico Estilpón y del académico Genócrates. Con todo, en mayor grado que ninguna otra corriente ha influido en él el cinismo, y esto dará el tono a toda la estoa. Tropezamos con el influjo cínico en su teoría del conocimiento, en su metafísica y en su ética. Zenón se hizo acreedor a un gran respeto por su índole y carácter. Muchos testifican que puso fin voluntariamente a sus días en el 662 a.C. Su sucesor fue Cleantes de Asos, igualmente hombre de extraña sobriedad, firmeza de voluntad, entereza moral y religiosidad. De él conservamos el himno a Zeus, de hondo sentido religioso, sumamente significativo para delinear la fisonomía espiritual de la estoa. Murió en el 233 a.C. de un voluntario ayuno prolongado hasta el fin. Entre sus numerosos discípulos está Arato de Sole en Cilicia. De él procede también un himno a Zeus, justamente el citado por San Pablo en Actos 17:28, en aquellas palabras: porque así ha dicho también algunos de vuestros poetas, que somos de su linaje. El más destacado entre los hombres de la antigua estoa es Crisipo de Sole, muerto alrededor del año 208 a.C. Se le considera como segundo fundador de la estoa. Gozó de gran aceptación como maestro y desplegó una enorme actividad literaria. La estoa media. La estoa media se extiende entre el siglo II y el siglo I a.C. Sus 2 representantes señeros son Panecio y Posidonio. Panecio
muerto alrededor del 110 a.C., preside la escuela de Atenas desde el 129. Estuvo largos periodos en Roma y se relacionó allí con los discípulos de Cipión el africano, el menor de su amigo Lelio y del gran pontífice Mucio Scaevola. A partir de entonces cuando la filosofía comienza a ser en Roma una exigencia de la cultura superior. La Estoa es la que aclimata la filosofía en Roma. Era por lo demás la forma de filosofía que venía como cortada por un patrón de espíritu romano. Así pudo Cicerón explotar ampliamente los escritos de Panecio sobre la acción y la abstención, sobre la quietud del ánima y la providencia, y más en particular sobre los deberes. En el De Officiis, Poseidonio de Apamea, muerto alrededor del 51 a.C., vivió en Rodas. Ahí le oyó como discípulo Cicerón y fue visitado por Pompeyo. Es, después de Aristóteles y de Demócrito, el último polígrafo de Grecia. El influjo que ejerció en sus contemporáneos y en las épocas siguientes fue grande. Juliano el Apóstata lo cita en su discurso pagano en honor de Helios Rey, y el obispo cristiano Nemesio en su escrito sobre la naturaleza del hombre. También dependen de él el escrito pseudo-aristotélico de Mundo. La Estoa posterior. En la Estoa posterior destacan tres personajes: Séneca, maestro de Nerón, por cuyo mandato se quitó la vida en el año 65 después de Cristo. Particularmente característicos son sus escritos sobre las cuestiones de la naturaleza, naturales cuestiones, los tratados sobre la clemencia, sobre los beneficios, sobre la ira, así como 20 libros de cartas morales a Lucilio, en las que pinta un cuadro bastante pesimista de las costumbres y vicios de su tiempo. Epicteto, esclavo de Hierápolis, que vivió como liberto en Roma, muere alrededor del 138 después de Cristo, y del que procede el renombrado Enquiridión de Moral, compilado por su discípulo Flavio Arriano, y Marco Aurelio, el emperador filósofo, que muere alrededor del 180 después de Cristo. De él conservamos los no menos celebrados soliloquios, aforismos y apuntes de diario, tomados muchas de las veces en el campo de batalla, que honra su noble intención y son típicos del estoicismo en general. Esto pues por lo que corresponde como preámbulo al punto número 1 de la filosofía del helenismo y del Imperio Romano, que es como punto número 1 la Estoa y el hombre del realismo. Esta lectura solo como preámbulo para posicionarnos dentro de un marco de los grandes personajes del estoicismo, que es un grupo de filósofos que tienen como principal característica permanecer impávidos ante la vida y sus manifestaciones de vida o muerte. Hay que mantenerse estoicos, fríos. Todos los últimos emperadores romanos, como hemos visto que se elencan en la lectura, pues su característica es esa, ser fríos, y esa frialdad tal vez sea lo que los conduce al Imperio Romano en una posible decadencia en cuanto a que el politeísmo
el politeísmo no les servía ya para mucho de apoyo, y el monoteísmo judío cristiano venía pegando con tubo, y los emperadores posteriormente al nacimiento del Cristo tuvieron que enfrentar esa realidad, la poca espiritualidad religiosa válida de la que ostentaban mucho como una fuerza emergente del cristianismo. En este punto número 1 y en este panorama, pues hemos elencado los principales filósofos que tienen mucho que ver con porque viven en ese periodo, en el periodo helenístico y en el periodo del Imperio Romano, cuando estaban en su apogeo, digamos, y que estaban próximos a caer. La filosofía helénica la desaparece, por así decirlo, Justiniano en el 529, e igualmente la filosofía del Imperio Romano y de los griegos y de la filosofía helenística también la desaparece Justiniano con la aceptación que él hace del cristianismo como su religión monoteísta, y abandona pues el politeísmo romano, y este periodo de la estoa, los estoicos, que son todos los que acabamos de elencar en su fecha aproximada de muerte, según se lee en el escrito. Y pasamos al punto número 2, que es el epicureísmo, la antigua filosofía de la vida. En el 238 vamos a encontrar una descripción, un panorama y los principales filósofos del epicureísmo, la antigua filosofía de la vida. Vamos a ver qué nos dice el autor sobre el epicureísmo, antigua filosofía de la vida. Los filósofos del epicureísmo. Los filósofos son los enemigos hereditarios de los estoicos. La polémica entre los dos campos no tuvo fin. Fundador de la escuela es Epicuro de Samos en el 341 al 270. Fue discípulo de Democristiano Nausífanes. La ascendencia atómica es nota característica de toda esta escuela que dirigió Epicuro en sus jardines de Atenas desde el 306 a.C. Debido a estos jardines se le dio a los epicuros el nombre de los del jardín. Joeapoton Quepon. La figura del fundador de la escuela constituye el alma del conjunto, más aún que el método o la dogmática ahí cultivada. Epicuro fue una personalidad fina, noble y atractiva. Se tuvo en alta estima su desinterés, su suavidad de trato, su bondad y su alto concepto de la amistad. Sus máximas se representaron como dogmas. De sus escritos, que según parece fueron 300, solo han llegado a nosotros pocos fragmentos. Entre los demás personajes de la escuela hemos de mencionar especialmente a Metrodoro de Lámsaco, casi coetáneo de Epicuro, que sostuvo demasiado
en bloque la teoría del placer. A la segunda mitad del siglo II a.C. pertenecen Apolodoro, polígrafo que mereció el apodo del tirano del jardín, Zenón de Sidón y Fedro, a quienes oyó y apreció Cicerón, Cirón el maestro de Virgilio y Filodemo de Gadara, de cuyos escritos se encontraron notables trozos en Herculano. La más importante fuente del epicureísmo y de más dilatado influjo es Lucrecio Caro, nacido en el 96 y muerto en el 55 a.C. Su poema De Rerum Nature quiere presentar con fidelidad verbal la renovación del atomismo democristiano llevado a cabo por Epicuro. Es su discípulo más entusiasma. Tú pres del heleno pueblo, que te alzaste como luz radiante sobre un fondo tenebroso y nos mostraste la hermosura de la vida, a ti te sigo yo, paso a paso, no llevado de emulación y envidia, sino porque quiero imitarte lleno de veneración y de amor. De Rerum Natura, terzo 1. Con Lucrecio se hace el romana una vez más la filosofía griega y el epicureísmo se convierte en un pensamiento cuyas dulzuras pueden gustar ese tipo espiritual que es el hombre fino y culto de la época de Augusto, el que se apretaba en círculos elegantes en torno a Virgilio, Horacio, Mecenas y Augusto. Y no solo en Roma ha llevado Lucrecio el atomismo, también la filosofía de la Edad Moderna ha bebido en sus fuentes. Pensamos en Gassendi, adalid del moderno atomismo, y en sus seguidores, y con ellos se cierra otro de los grandes arcos que enlazan la antigüedad con lo moderno. Pues lo que nos deja esta lectura como marco, como panorama donde se ubica el epicureísmo, es la lucha o la oposición a los estoicos. Estoicos y epicuros, pues, desde sus principios no se llevaron, pues, muy bien que digamos. Me parece que el estoicismo se ciñe dentro de una antropología y el epicureísmo se ciñe dentro de un materialismo, pues desde el principio fomentado por Epicuro, y el epicureísmo nos habla el autor como es el enlace entre la filosofía de la antigüedad y la filosofía moderna. Vamos a ver qué nos dice el siguiente punto, o sea, el tercero, de la filosofía del helenismo y del Imperio Romano. El punto número 3 se titula Academia y escepticismo, mirada de conjunto y crítica. En la página 248 nos van a presentar un panorama del punto número 3, Academia y escepticismo. Vamos a ver qué nos dice el autor sobre academia y escepticismo. Academia y escepticismo. En primer lugar, lo divide en academia media, academia y academia nueva. Y luego ya se mete con el escepticismo pirrónico, que también no deja de ser muy interesante. El escepticismo
¿Es acaso el escepticismo una válida filosofía y bien fundada? Pues es una pregunta para los filósofos. Vamos a ver qué nos dice pues en el punto número 3, academia y escepticismo, mirada de conjunto y crítica. En el inciso A, o en este panorama, el autor nos dice: en una cosa fueron a una estoicos y epicuros. En una cosa fueron a una estoicas de epicuros, no obstante toda la polémica obligada en otros campos, a saber, en su método dogmático. Pero en la historia de la filosofía, todo dogmatismo rígido suele desencadenar una reacción de duda, y tal ocurre también en el periodo del helenismo, donde registramos un acusado escepticismo frente a las corrientes doctrinales dogmáticas, y ello en dos principales direcciones, la de la academia y la de Pirrón, de Elis en su escuela. La academia nueva y la academia media y la academia nueva. Inciso A, dice en la página 249, dice: academia media y nueva. Los hombres de la academia, junto a la academia antigua, distinguimos otra academia media, cuyos representantes destacados son Arcesilao, que vive del 315 al 241 a.C., y a Carneades, que vive del 214 al 129 a.C., y una tercera academia, la academia nueva, Filón de Larisa, que vino a Roma el 87 a.C. y ganó ahí para su escuela a Cicerón y Antíoco de Escalón, a quien Cicerón había oído en Atenas en el 79 a.C. Pues estos filósofos que hemos citado tienen sus ideas respecto a todo lo que se había visto en la academia. Dice, academia media, el periodo escéptico, dice: ya en la academia antigua había decaído con el correr del tiempo las elevadas intenciones científicas de Platón, degenerando poco a poco en una credulidad primitiva. En la academia media se vuelve a aquella actitud crítica que pide razón de todos los enunciados de la ciencia, es decir, busca el fundamento y la prueba lógica. No se es ya dogmático, sino crítico y escéptico. El escepticismo no nace con todo de un afán de crítica estéril, sino de una duda metódica impelida por el mismo amor a la verdad. Se lanza la sonda de la crítica hasta allí donde antes, quizás precipitadamente y antes de tiempo, se había anclado, dejando inseguro el cable de la verdad. Se la quiere ahora asegurar de nuevo y mejor. Y vamos a ver qué nos dice Arcesilao, Carneades. Arcesilao dice: de este modo se enfrenta Arcesilao con la evidencia estoica y afirma que de todas las condiciones con que los estoicos habían apuntalado la fantasía cataléptica, ni una sola hay que sea absolutamente intachable, y por lo tanto no es aquella suficientemente para garantizar efectivamente la verdad. No fijan base alguna firme para la experiencia, pues los fallos que trata de eliminar el criterio de verdad
pueden igualmente encontrarse en estos criterios lo mismo que en las representaciones y fantasías que por medio de él se quiere controlar. Carneades. Asimismo, Carneades impugnó la evidencia de múltiples y pormenorizadas razones y puso en duda con ello todo el sistema de argumentos de la lógica tradicional. También atacó los procedimientos lógicos con los que la Estoa trató de justificar la existencia de Dios, su providencia y su justicia, pero esto no por afán de ateísmo, sino porque la ciencia no lograba dar lo que quería y debería dar. En el terreno de la ética mostró las mismas inseguridades respecto de las concepciones tradicionales y lo hizo en una forma altamente expresiva. Concepciones tradicionales, cuando se le terció ocasión de poner ante los ojos de sus oyentes su falta de sentido crítico y sobra de credulidad. Así ocurrió que Carneades fue como un miembro de la embajada de filósofos a Roma en el año 155 a.C. Y allí un día pronunció un lúcido discurso en alabanza de la justicia y al que el auditorio prestó su asentimiento por la fuerza deslumbrante de las razones, y al día siguiente pronunció otro discurso contra la justicia que convenció con igual fuerza de razón a los oyentes, aunque le hizo ver que no se daba justicia alguna en el mundo. Las ambiciones políticas de dominio de los estados, decía, que son los opuestos a la justicia, como podrá verse en la política del Imperio Romano, de querer los romanos entrar por la vía de la justicia. Decía, habían de comenzar por devolver todas sus conquistas y recogerse de nuevo a sus primitivas cabañas. Esto pareció al probo Catón ya demasiado, cuando las convicciones en que se asienta un Estado se enredan con tanta teoría e intelectualismo. La cosa pública peligra y lo mejor es deshacerse de tan inoportunos predicadores. Y Catón esgrimió de nuevo su Ceterum censeo, que ahora equivalía a exigir que los filósofos se marcharan con la mayor celeridad. Filósofos quam celerrime esse expelendos. Dos mundos entraban en conflicto, el de la voluntad de la verdad objetiva y el de la realidad práctica. Epogé, resultado de semejanza crítica y exegis. Pregunta: si tan arduo es llegar a una seguridad absoluta de la verdad, lo mejor será mantenerse a la expectativa en el lugar, practicar la llamada epogé. No se llega a poseer la verdad, sino solo la probabilidad, y aquí tenemos también diversos grados: probabilidad que es meramente creíble, probabilidad que es a más de creíble, no es contradicha con argumentos contrarios, y probabilidad que es creíble, no contradicha y además se apoya en pruebas por todos lados. Se recordará aquí la fe, belief, y la prueba, proof, de David Hume, que continuamente tuvo ante sus ojos el escepticismo académico. Interesante. Una época que en el siglo XXI estamos viviendo, en cierta forma, una duda y una incredulidad, un escepticismo que seguramente más adelante lo va a tratar con el escepticismo pirrónico también, que pertenece a esta tercera sección de academia y escepticismo. Vamos a concluir pues con una lectura un poco más detallada de la Academia Nueva, un giro ecléctico. El giro ecléctico más o menos quiere decir que
que se pasa de un punto y de ese punto se pasa al contrario, y así, y de ese punto contrario se pasa al punto anterior, algo así como una dialéctica, un movimiento dialéctico de la verdad vista por Hegel y vista por Carlos Marx, posteriormente dentro de la filosofía moderna. Vamos a ver qué nos dice de la Academia Nueva con el giro ecléctico. Dice: en la fase posterior de la Academia Nueva, la epogé conduce a una actitud irénica respecto de todos los sistemas. Se afecta un cierto eclecticismo, se busca lo bueno y lo verdadero donde quiera que se encuentre. Antíoco de Escalón, por ejemplo, hace ver que Academia, Peripato y Estoa coinciden en lo fundamental de sus doctrinas. Cicerón, típico representante de este eclecticismo, es Cicerón, nacido en el 106 y muerto en el 43 a.C., que se profesa académico. Pero esto solo es verdad en su posición crítico-epistemológica, en la que se adhiere a la epogé escéptica. En el terreno ético predominan en él, no obstante, el patrimonio espiritual de la Estoa, lo mismo que en sus ideas antropológicas y teológicas. También toma alguno que otro concepto y teoría del Peripato, y aún parece ser él quien publicó el poema didáctico del archiepicuro Lucrecio, si bien no lo aprueba personalmente. No es ciertamente Cicerón un pensador original, pero sí es enormemente leído y transmite inagotablemente trozos y más trozos de filosofía antigua. Él mismo dice de sus escritos: en sus escritos no son apenas más que una transcripción. Me vienen fácilmente las ideas y no hago más que poner las palabras que me brotan espontáneamente de la boca. Pero justamente por ello nos resulta un documento histórico muy provechoso, inapreciable para la historia de la filosofía. Algo parecido tenemos en su amigo Varrón, que nace en el 116 y muere el 27 a.C., de quien sacó San Agustín gran parte de sus conocimientos de la filosofía antigua. Muy interesante. Nos da unas pinceladas de Cicerón y nos da unas pinceladas de quién influyó en él, Varrón. Y vamos a pasar al inciso B, que es el escepticismo pirrónico, para avanzar un poco más rápido y concluir el punto número 3. El escepticismo pirrónico. Los hombres del escepticismo pirrónico. El escepticismo pirrónico constituye otra rama del pensamiento crítico, si bien en el curso de su evolución se han entretejido en él diversas ramificaciones. El fundador es Pirrón de Elis, que vive alrededor del 360 al 270 a.C. Más asequible es para nosotros su discípulo Timón de Fluente, que muere alrededor del 230 a.C. Entre los escépticos pirrónicos posteriores mencionaremos a Nesidemo del siglo I después de Cristo y a Sexto Empírico del siglo I al II después de Cristo. Epoqué. En Pirrón es la duda aún más radical que en los académicos. Proclama categóricamente que no podemos en absoluto conocer jamás las cosas tal como son en sí realmente, sino solo como se nos aparecen. Pero estos fenómenos o apariencias son subjetivos. Resultado, de nuevo la epogé. Pero también en Pirrón tiene la duda un sentido práctico, se convierte en duda ética, según Hoffman. Ella librará al yo de las solicitaciones teóricas del mundo externo para así mantenerse
en su yo, para así mantener en su yo en una perfecta imperturbabilidad. La ataraxia. La epogé se enlaza con la idea de la imperturbabilidad, ataraxia, de los epicuros y con la impasibilidad, apeceia, de los estoicos. Se adivina en estos conceptos toda la inquietud moral del hombre helenístico que bajo los golpes de las conmociones políticas sueña el idilio de la imperturbabilidad y busca en la filosofía la salvación que no le puede ya venir de la política. Interesante el escepticismo pirrónico, que tiene mucho que ver con los días que estamos viviendo en el 2022, en la situación mundial. Vemos a un Biden así que busca mantenerse imperturbable, pero el Biden que le dijo a un periodista, son of a bitch, hijo de tu chingada madre, le dijo en voz baja. Pero eso no se encuentra esta explicación más que el agobio que ha de haber sentido por la desconcentración que a su perturbabilidad que el periodista le mostró al Biden en una conferencia de prensa después de que lo oyó y le dijo, según el periodista, sus verdades. Le dijo el Biden, goddamn son of a bitch. Bueno, vamos a pasar al cuarto punto, que se intitula Peripato, filosofía enciclopédica. El peripato nos recuerda, peripatéticos eran todos los discípulos de Aristóteles, porque peripato era el lugar donde se paseaban o donde transmitían sus enseñanzas, platicando con su discípulo, con su alumno, caminando por los jardines de Atenas o sabrá Dios por dónde. Pero los peripatéticos se caracterizan porque enseñaban caminando. Y el peripato pues era o esa escuela o ese lugar donde había una filosofía enciclopédica. El peripato envolvió todo el quehacer filosófico anterior a Aristóteles, y él lo sistematizó de tal manera que hizo el sistema filosófico que más ha perdurado en la historia en la filosofía y en la historia de la filosofía y en los sistemas filosóficos. Vamos a ver pues qué nos dice en este punto número 4 del peripato, filosofía enciclopédica, en la página 251. Dice peripato, filosofía enciclopédica. El peripato se había ya presentado desde sus comienzos, fiel al modelo del último Aristóteles, como una detallada enciclopédica investigación científica. Ahora prosigue el estudio de las ciencias experimentales y se distingue en esto típicamente de la estoa y del epicureísmo y aún de la academia, que en sus primeras líneas cultivaron la filosofía como concepción del mundo. ¿Y quiénes fueron los hombres del peripato? Nos dice lo siguiente: los hombres del peripato. De la historia plurisecular de esta escuela destaquemos los siguientes nombres: el gran físico Estratón de Lámsaco, que rige la escuela del 287 al 269 a.C., el gran astrónomo Aristarco de Samos, su discípulo que preludía en la antigüedad la revolución copernicana, Cristolao
que forma parte de la embajada filosófica de Atenas a Roma en el 155 a.C., junto con un estoico y un académico, y revela con ello qué fuerzas de atracción vital ejercían en el mundo de entonces las escuelas de filósofos. En las finales del Peripato tenemos a Andrónico de Rodas, siglo I a.C., que coleccionó y nos transmitió las obras escritas de Aristóteles. Alejandro de Afrosidia, hacia el año 200 después de Cristo, y el comentarista de Aristóteles por excelencia, el médico Galeno, hacia el año 200 después de Cristo, y el astrónomo Claudio Ptolomeo, muerto alrededor del 178 después de Cristo. Ya metiéndose un poco más con el peripato y con los peripatéticos, que son eminentemente, trabajan no solo en el aspecto metafísico y ontológico, sino en las ciencias experimentales. Son famosos las incursiones que hizo Aristóteles por todas las ciencias experimentales. Dice: interpretación naturalística de Aristóteles, de especial interés para el desarrollo histórico-genético de la filosofía y particularmente para la interpretación de Aristóteles, es el naturalismo que hace su entrada en el Peripato de Estratón. El físico desecha el motor inmóvil trascendente y concibe el mundo solo desde el punto de vista de la suma de sus fuerzas. Igualmente combate la teleología y la causalidad de forma sustancial. No reconoce más que una causalidad material en la realidad sensible espacio-temporal, así como lo había entendido Demócrito. También puede prescindir Estratón de un alma inmortal, y queda así ahora Aristóteles purificado de sus elementos platónicos, que siempre se le quedaron prendidos a pesar de las constantes polémicas contra su maestro, y se le hace volver a sí mismo. ¿Será este el auténtico Aristóteles? También Alejandro se mueve en esta misma dirección. Lo primero, anterior en cuanto a la naturaleza, natura prius, no es ya para él la forma, sino el individuo concreto, como ahora admitiría cualquier empirista. El nous divino por medio del cual pensamos nosotros no es un nous individual, sino único y universal para toda la humanidad. El alma nace y muere con el cuerpo. Y de nuevo preguntamos: ¿es esto el verdadero Aristóteles? Peripato, Estoa y Edad Media. Alejandro fue también conocido en la Edad Media y debió de ser una de las causas de la interpretación realista y empirística de Aristóteles. Otra causa hay que ponerla en un escrito pseudo-aristotélico de Mundo, muy leído en la Edad Media, que está influido por el naturalismo epistemológico de la Estoa y cuyo autor hay que buscarlo en el Peripato, y al parecer en tiempo posterior a Panecio, de quien aquel escrito depende. Mucho ha habido de filosofía estoica en lo que el medievo ha tenido de aristotélico, particularmente en lo que al concepto de experiencia y de realidad se refiere. El que Aristóteles haya sido comprendido también de otras maneras hay que atribuirlo al hecho de que después del Peripato Aristóteles pasó a manos del neoplatonismo. Fue otro Aristóteles el que aquí se reveló. Sería del caso investigar con un detallado estudio de fuentes el influjo de la interpretación helenística de Aristóteles en la Edad Media. No habría que contentarse con meras referencias de autores y citas. Sobre todo, habría que señalar la irradiación de la compleja fisonomía espiritual del tiempo, en las que tantas veces cristalizó el patrimonio doctrinal de las escuelas filosóficas. Nadie las citaba, pero todos dependían y se aprovechaban de ellas.
Nada para esto mejor que explotar los ricos veneros de los comentarios de Aristóteles editados por la Academia de Berlín, Comentaria en Aristóteles Greca, en 23 volúmenes y 3 de suplemento, Berlín 1882-1903, y que hasta ahora permanecen tan altos en su valor como poco explotados. Pues es interesante el peripato como una filosofía enciclopédica. Y como último punto, en una breve lectura, como número 5, lleva por título el neoplatonismo, filosofía y religión, en 2 apartados. El apartado A, preparación para el neoplatonismo, y el apartado B, los neoplatónicos. De cualquier forma, son 6 páginas de lectura que anunciaremos nada más, porque luego el platonismo va a imperar en muchos años y siglos de la Edad Media, y no es conveniente dejarlo así tan escueto, tan oscuras. Vamos a leer un poco sobre el panorama del neoplatonismo, porque el neoplatonismo no nos indica otra cosa más que la continuidad de Platón, el filósofo sistematizador de la filosofía ateniense, de la filosofía ática, y que fue maestro de Aristóteles. Platón fue maestro de Aristóteles, por eso también tendrá el valor todo Platón en la Edad Media y con el neoplatonismo. Vamos a ver qué nos dice el autor en la página 253. Filosofía y religión, neoplatonismo. Mientras todas las demás escuelas filosóficas caminan lentamente hacia su fin durante el Imperio Romano, nos sorprende el neoplatonismo con una muy diversa trayectoria. En él tiene la vida espiritual de Grecia un último rebrotar vigoroso, cierto que en realidad es más el revivir momentáneo de un moribundo que el alentar de un nuevo desarrollo orgánico. A él le sigue ya un repentino y definitivo hundimiento. El neoplatonismo nos ofrece en su conjunto doctrinal, en su preparación y en su propia culminación sistemática, un rasgo característico al que es especialmente sensible en nuestra época, a saber, la expresión de un fuerte sentimiento religioso que alcanza los tonos de una marcada mística, auténtica a veces, en ocasiones extrema, y en alguno que otro caso la forma de una pseudomística de la peor laya. La filosofía griega nos ha estado cerrada abiertamente a lo religioso. Bien lo hemos visto, Platón escribe sobre la piedad, Aristóteles sobre la oración, Teofraste y Eudemo sobre los dioses y la veneración de los dioses, pero el sentimiento religioso que acarrean las ondas del neoplatonismo cabalga en más altas olas, es agitado, vibra con más hondo fervor místico y con un indecible anhelo religioso de salvación. Otra vez, la fortaleza y la fuerza del cristianismo emergente. El neoplatonismo bebe siempre inmediatamente de los escritos platónicos, sino tanto y más de una tradición platónica de escuela que desde Platón hasta Plotino corre ininterrumpidamente y que rastrearemos sobre todo en una serie de razones doctrinales conservadas en autores como Séneca, Poseidonio, Antíoco, Cicerón, pero aún más pervive esa tradición por detrás de esos documentos expresos en aquel notable espíritu del tiempo atormentado y religioso,
tal como se transparenta en las manifestaciones del neopitagorismo y en Filón de Alejandría, que pueden considerarse como las etapas precursoras del neoplatonismo. La preparación del neoplatonismo. Vamos a ver antecedentes y algunos nombres de algunos filósofos de este periodo. Inciso A, la preparación del neoplatonismo. Antecedentes. Platón construía sobre bases pitagóricas. El neoplatonismo constituirá a su vez sobre el neopitagorismo. No se sabe a punto fijo dónde comenzó. Verosímilmente procede de los restos de las comunidades pitagóricas de Italia. Si se tiene esto en cuenta y se recuerdan las características del espíritu pitagórico, se entenderá también cuál es la estructura fundamental del neopitagorismo, una extraña mezcla de ascesis, huida del mundo, esperanza del más allá, mística, mántica y magia. Los neopitagóricos y platónicos. Entre los personajes que aquí hay que nombrar se encuentran el amigo de Cicerón, Nigidio Figulo, muerto el 45 a.C., autor de una obra sobre los dioses, Apolonio de Tiana, de la segunda mitad del siglo I después de Cristo, a la vez escritor, predicador, ambulante, taumatólogo y profeta. Nicómaco de Gerasa, hacia el año del 150 después de Cristo, y así otros. En la proximidad espiritual de los neopitagóricos se hallan también un cierto número de autores que suelen cobijarse en la denominación del platonismo medio o platónicos eclécticos. Trasilao, el astrólogo de la corte de Tiberio, Plutarco de Cuerona, nacido en el 45 y muerto en el 125 DC de seguro, autor de las célebres vidas de griegos y romanos, de los morales y de otros muchos escritos religiosos, algo posterior de Teón de Esmirna, Gayo, Albino, Apuleyo de Madaura, Máximo de Tiro, Ático y Nicástrato, Celso, que compuso el 179 después de Cristo un escrito contra los cristianos, al que contestó Orígenes. Numenio de Apamea, segunda mitad del siglo II después de Cristo, que sostiene la teoría de los tres dioses, el Padre, el Demiurgo y el mundo. Mencionemos también los escritos legados a la posteridad con el nombre de Hermes Trisgeminastros, de fines del siglo III después de Cristo. Los escritores eclesiásticos han utilizado ampliamente las fuentes neopitagóricas, prestándoles con ello una insospechado influjo para el porvenir. Véase por ejemplo a Eusebio en su Preparatio Evangelica. Ideas fundamentales del neoplatonismo. La posición fundamental de las doctrinas neoplatónicas es el antiguo idealismo pitagórico que separa al mundo del acá y del más allá, la carne y el espíritu, la pureza y la impureza. Las ideas esenciales que ahí se barajan es que Dios está totalmente alejado del mundo, que es el absolutamente otro al que nos es dado encararnos, pero que sin embargo es dado encontrar un lazo de unión entre Dios y el mundo. Ese lazo o puente de unión se pone en un intermediario que es la imagen de Dios, su Hijo y su auxiliar, o también en la idea de Dios que actúa como logos o razones seminales en el mundo y en las cosas dándoles forma, pero esta mediación no conduce a una supresión del dualismo, pues lo que se participa de Dios es solo gracia y don de arriba en el que dador no sufre merma.
Así queda totalmente a descubierto la superioridad de Dios, mientras que el hombre queda divinizado. Como una luz enciende otra sin gastarse ella y haciendo lucir la otra, así también el espíritu ha sido, aun siendo nosotros tierra, es levantado por la gracia de Dios hasta Él, hasta participar de Dios. Cuanto más alto se ve a Dios, más bajo se mira al hombre, más vivaz y anhelante se agita la llama del ardor místico. Pronunciar esto a los hombres y empujarlos hacia sus regiones del espíritu fue un tema constante de los neopitagóricos. Bueno, pues aquí se ve claramente cómo la filosofía del helenismo y del Imperio Romano hace cada vez más patente la necesidad de dejar tanto el intelectualismo, el racionalismo y pasarse a una esfera religiosa que venía empujando fuertemente el cristianismo y que se miraba que iba a desplazar contundentemente a las teologías politeístas, e iba a dejar bien posicionado el lugar de la teología monoteísta del judío-cristianismo, porque ya la decadencia del imperio griego y del imperio romano pues ya no daban más de sí, y la gente vivía, sobre todo las esferas de gobierno, vivían queriendo conservar sus imperios, pero que su fundamento doctrinario teológico no les daba para integrar las problemáticas propias de esos gobiernos, con la necesidad de mantener una posición estoica, imperturbable ante la vida, impasible ante la vida. O sea, el hombre de gobierno necesitaba la paz espiritual, y el emperador romano que se convierte al cristianismo y suprime la enseñanza de la filosofía en Atenas, Justiniano, en el 529, pues no le quedó otra más que aceptar para su paz espiritual el advenimiento y la aceptación total del cristianismo, y el cristianismo se vuelve heredero de todo el imperio romano. Todos los lugares que en la actualidad los italianos dicen es tierra de romanos, quiere decir que los romanos fundaron cientos de ciudades, se puede decir, con la arquitectura romana, pero que no podían conservar ese vasto imperio si se aferraban al politeísmo romano y al politeísmo griego, y la única solución a su inquietud fue el monoteísmo judio-cristiano, que ofreció con las ideas cristianas una esperanza de paz para esos dos grandes imperios, el imperio griego y el imperio romano. Bueno, pues vamos a pasar a otra cosa. Nos quedó algo pendiente sobre figuras del neoplatonismo, algunas biografías, aunque sucintas, pero algunas biografías de algunos neoplatónicos, que son importantes, porque el neoplatonismo es la continuación,
como ya se leyó, es la continuación de la filosofía de Platón, que fue maestro de Aristóteles mismos, y si conocemos algo de Sócrates es por tantas citas que hace de él Platón. Y el neoplatonismo agarró una fuerza al final del imperio griego y del imperio romano, agarró una fuerza muy importante que les dio una esperanza de vida y de una mística a los hombres que vivieron en ese periodo. Bueno,